Mi esposo anunció en la cena de Acción de Gracias: voy a vender la casa, mi novia necesita un lugar más grande para sus hijos. Nuestros hijos adultos se quedaron atónitos mientras él detallaba su nueva vida. Yo me levanté en silencio, caminé hasta mi bolso y le entregué un sobre. Ya que estás haciendo anuncios, dentro del sobre había. La salsa de arándanos aún burbujeaba en la estufa cuando el teléfono de Taylor sonó por 7ª vez esa mañana. Lo observé mirarlo a través del umbral de la cocina, su rostro se iluminó de una manera que no había visto en meses. No para mí, de todos modos. Cariño, ¿podrías ayudarme a mover el pavó?, grité, lidiando con el ave de 20 libras que se había estado asando desde el amanecer. La cocina olía a salvia y mantequilla, exactamente como la de mi madre cuando yo tenía la edad de Fait. Me había levantado a las 5, decidida a hacer de este día de Acción de Gracias algo perfecto. En un minuto, murmuró, sus pulgares volando por la pantalla. Yo levanté el pavó sola, sintiendo el familiar dolor en la parte baja de mi espalda que me recordaba que ya no tenía 25 años. 47 años y mi esposo no podía apartarse de su teléfono el tiempo suficiente para ayudarme con la comida que había estado planeando durante una semana. Pero me tragué la irritación. Hoy se trataba de la familia. Hunter había llegado de Chicago la noche anterior, luciendo guapo con su nueva chaqueta de traje, pero con los ojos cansados. Su trabajo de consultoría era exigente, pero se había esforzado por estar aquí. Fait había llegado esa mañana con su habitual energía de torbellino, con los brazos llenos de botellas de vino y de historias sobre su programa de posgrado. Verlos a ambos en nuestra mesa del comedor de nuevo, riendo y poniéndose al día, hacía que cada hora de preparación valiera la pena. El comedor lucía perfecto. Había usado la porcelana de mi abuela, el delicado patrón azul que solo salía para ocasiones especiales. El centro de mesa era una cornucopia que había tardado 2 horas en arreglar con calabazas en miniatura, hojas de otoño y velas a pilas que parpadeaban como llamas reales. Taylor había pasado junto a ella 3 veces sin un solo comentario. «Mamá, este relleno está increíble», dijo Hunter, sirviéndose una segunda porción. «Es la misma receta que usaba la abuela». Con algunas modificaciones, sonreí, viéndole saborear cada bocado. Le añadí algunas cerezas secas este año. Fait levantó su copa de vino. «Por mamá, por lograr otro milagro de Acción de Gracias». Tenía las mejillas sonrojadas por el Pinot Noir, y se veía tan joven y feliz que mi corazón se encogió. Chocamos las copas y, por un momento, todo se sintió bien. Esto era lo que había imaginado cuando doblaba las servilletas a las 6 de la mañana, cuando machacaba las patatas a mano en lugar de usar la batidora porque así sabían mejor. Esta calidez, esta conexión, este sentido de pertenencia. El teléfono de Taylor volvió a sonar. Lo miró y algo cambió en su expresión. «¿Todo bien, papá?», preguntó Fait, notando su distracción. «Bien», dijo rápidamente, guardando el teléfono en su bolsillo. Pero su pierna rebotaba bajo la mesa, como lo hacía cuando estaba ansioso por algo. Llevaba 23 años casada con este hombre. Conocía sus señales, la forma en que se aclaraba la garganta cuando estaba a punto de decir algo difícil, la forma en que evitaba el contacto visual cuando escondía algo, la forma en que enderezaba los hombros cuando estaba a punto de hacer un pronunciamiento que creía importante. Ahora mismo estaba haciendo las 3 cosas. De hecho, dijo Taylor, levantándose tan abruptamente que su silla raspó contra el suelo de madera. El sonido cortó nuestra conversación como un cuchillo. Hunter y Fait lo miraron, con los tenedores a medio camino de sus bocas. Él se aclaró la garganta. «Tengo algo que decirles a todos». Su voz tenía esa falsa informalidad que usaba en las reuniones de negocios. El tono que decía que había ensayado este momento. Se me encogió el estómago. «Taylor», dije en voz baja, «no puede esperar esto hasta después de la cena». Él no me miró. «Estoy vendiendo la casa». Las palabras golpearon la mesa como un golpe físico. La copa de vino de Fait se congeló a medio camino de sus labios. El tenedor de Hunter cayó sobre su plato. «¿Qué?», susurró Fait. Pero Taylor no había terminado. Miraba más allá de nosotros ahora, como si se dirigiera a una sala de juntas en lugar de a su familia. «Holly y los niños necesitan más espacio. Jack tiene 8 años, Joel 6 y la pequeña Elise acaba de cumplir 4. Están creciendo rápido y su apartamento es demasiado pequeño.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, el zumbido distante del refrigerador, el sonido de mi propio latido en mis oídos. Holly. Había dicho su nombre en nuestro comedor, en nuestra mesa de acción de gracias, delante de nuestros hijos. La mujer de cuya existencia yo había estado fingiendo no saber durante meses. El rostro de Hunter se había puesto pálido. Papá, ¿de qué estás hablando? Holly es mi novia, continuó Taylor como si estuviera hablando del clima. Llevamos 8 meses juntos. Tiene 3 hijos de su matrimonio anterior y necesitan estabilidad. Un verdadero hogar. Fait hizo un sonido como si la hubieran golpeado. ¿Novia? Me quedé perfectamente quieta, con las manos cruzadas en el regazo, observando cómo se desmoronaban los rostros de mis hijos. Así fue como eligió contárselo. No en privado, no con delicadeza, no con ninguna consideración por sus sentimientos. Como una transacción comercial. La casa se venderá rápido en este mercado, continuó Taylor, ajeno a la devastación que estaba causando. Holly encontró un lugar hermoso en Westfield, con un gran patio trasero y buenas escuelas. 5 dormitorios, 3 baños. A los niños les encantará. Y nosotros, la voz de Fait era apenas un susurro. ¿Y mamá? Finalmente, Taylor me miró. Había algo casi desafiante en su expresión, como si esperara que yo hiciera una escena, que llorara o gritara o suplicara, que le diera una razón para pintarme como la esposa histérica que no podía manejar su felicidad. En lugar de eso, me levanté lentamente, con calma, y caminé hacia mi bolso en la encimera de la cocina. Mis manos estaban firmes mientras sacaba el sobre que había llevado durante 3 semanas, esperando el momento adecuado. O tal vez esperando el peor momento, que aparentemente era ahora. Regresé a la mesa y coloqué el sobre junto a su plato, justo encima de la mancha de salsa que había hecho durante su pequeño discurso. Ya que estás haciendo anuncios, dije en voz baja, encontrando sus ojos por primera vez en todo el día, entonces. Volví a sentarme, cogí mi tenedor y di un bocado a la cazuela de boniatos. Sabía a ceniza, pero la masticé de todos modos, manteniendo el contacto visual con el hombre que acababa de destruir la cena de acción de gracias de nuestra familia con la crueldad casual de alguien que lee una lista de la compra. El sobre permanecía allí entre nosotros como un arma cargada, y por primera vez desde que había empezado a hablar, Taylor parecía inseguro. Los dedos de Taylor flotaban sobre el sobrecolor crema como si fuera a morderlo. El confiado hombre de negocios que acababa de anunciar la venta de nuestra casa familiar había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía realmente asustado. Su mano tembló al cogerlo, sintiendo su peso. ¿Qué es, papá? La voz de Hunter cortó la tensión, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de su padre. Había algo diferente en la expresión de mi hijo, una dureza que nunca había visto antes. El hombre a quien había admirado toda su vida acababa de revelarse como un extraño. Taylor volteó el sobre, examinando el sello. Yo había escrito su nombre con mi letra cuidada, la misma letra que había firmado tarjetas de cumpleaños y notas de aniversario durante más de 2 décadas. Pero esto se sentía diferente. ¿Final? ¿Jordan, qué? Empezó, pero las palabras se le murieron en la garganta cuando me miró. Mantuve mi expresión neutral, casi serena. Que se preguntara. Que sudara. Fait nos observaba a los dos, con la copa de vino olvidada en la mano. Mamá, ¿estás bien? Su voz era pequeña, vulnerable. Todavía estaba procesando la bomba de su padre, tratando de entender cómo su mundo acababa de cambiar sobre su eje. Estiré la mano por la mesa y le apreté la mano libre. ¿Estoy bien, cariño? Y sorprendentemente, lo estaba. Por primera vez en meses, me sentía completamente en control. Taylor deslizó el sobre en el bolsillo de su chaqueta sin abrirlo. El alivio en su rostro era casi cómico, como si posponer lo inevitable lo hiciera desaparecer. Pero yo podía ver la curiosidad carcomiéndolo. La forma en que su mano seguía yendo a su bolsillo. ¿No vas a abrirlo?, preguntó Hunter, con un tono que hizo a Taylor estremecerse. Más tarde, murmuró Taylor, buscando su vaso de agua. Se le había secado la garganta. El ambiente alrededor de nuestra hermosa mesa de acción de gracias había cambiado por completo. Lo que había sido una cálida conversación familiar ahora era forzado e incómodo.
Fight seguía mirando alternativamente a su padre y a mí, tratando de armar un rompecabezas del que no tenía todas las piezas. Hunter había dejado de comer por completo, con la mandíbula apretada. Yo continué con mi comida, saboreando cada bocado. El pavo estaba perfectamente jugoso. El relleno tenía la cantidad justa de hierbas, y la salsa de arándanos tenía ese equilibrio perfecto entre agrio y dulce. Todas esas horas de preparación no habían sido en vano. Después de todo, esta comida definitivamente sería memorable. Entonces, dije conversacionalmente, cortando otro trozo de pavo, ¿cuánto tiempo lleva Holly ayudándote a tomar decisiones sobre nuestra casa? El tenedor de Taylor golpeó su plato. Jordan, ahora no. ¿Cuándo, entonces? Pregunté, mi voz aún tranquila. ¿Después de que hayas empacado mis pertenencias? ¿Después de que hayas cambiado las cerraduras? La copa de vino de Fight golpeó la mesa con más fuerza de la que pretendía. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿De verdad estás dejando a mamá por una mujer con hijos? Es complicado, dijo Taylor, la respuesta clásica de un hombre que sabía que estaba equivocado, pero no podía admitirlo. No, dijo Hunter con firmeza. Realmente no es complicado en absoluto. Fue entonces cuando el teléfono de Taylor empezó a sonar. Él miró la pantalla y vi el nombre de ella parpadear, Holly. Incluso ahora, incluso en medio de la destrucción de su familia, ella no podía dejarlo en paz para una sola comida. El teléfono volvió a sonar, una y otra vez. Contesta, dije en voz baja. No dejes que te impidamos atender tus prioridades. Él rechazó la llamada, su rostro enrojeció. Es trabajo. Fight se rió, pero no había humor en su risa. ¿En acción de gracias? ¿A las 7 de la tarde? El teléfono zumbó una cuarta vez. La compostura de Taylor se estaba resquebrajando. Seguía tocando su bolsillo donde el sobre permanecía escondido, su pierna rebotando más frenéticamente bajo la mesa. ¿Sabes qué? Hunter se levantó abruptamente, su servilleta cayendo al suelo. He perdido el apetito. Miró a su padre con tanta decepción que incluso yo lo sentí. 23 años de matrimonio, papá. 23 años de lo que pensé que era una familia feliz. Y anuncias tu aventura en la cena de acción de gracias como si estuvieras hablando de ganancias trimestrales. Hunter, no entiendes. Entiendo perfectamente. La voz de Hunter era fría, controlada. Decidiste que tu felicidad valía más que la dignidad de mamá, valía más que nuestras tradiciones familiares, valía más que mirar a tus hijos a los ojos sin mentir. Taylor abrió la boca para responder, pero Hunter ya se estaba alejando. Oímos sus pasos en las escaleras, luego el firme clic de la puerta de su habitación de la infancia al cerrarse. Los ojos de Fight brillaban con lágrimas no derramadas. Papá, susurró, usando el nombre que no le había llamado en años, ¿cómo pudiste hacernos esto? Por un momento, la máscara de Taylor se deslizó por completo. Vi el arrepentimiento parpadear en sus rasgos. Dolor genuino por haber lastimado a su hija. Pero luego su teléfono volvió a sonar, y el momento se fue. Esta vez, él contestó. No puedo hablar ahora mismo, dijo en voz baja, dándose la vuelta de la mesa. Pero Fight y yo podíamos oír la voz de Holly a través del altavoz, aguda y exigente. No pudimos distinguir las palabras, pero el tono era claro. Ella no estaba contenta de ser ignorada. Dije, no puedo hablar, repitió Taylor, con la voz tensa. Terminó la llamada e inmediatamente puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fight miraba a su padre como si lo viera por primera vez. Yo seguí comiendo, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. A veces, el silencio decía más de lo que las palabras podrían decir. Finalmente, Fight habló. Creo que necesito un poco de aire. Se levantó con cuidado, sus movimientos deliberados y controlados. Mamá, ¿quieres ayuda para recoger la mesa? Está bien, cariño. Ve a tomar un poco de aire fresco. Después de que ella se fue, solo quedamos Taylor y yo, sentados uno frente al otro en la mesa donde habíamos compartido incontables comidas, celebrado cumpleaños, ayudado a nuestros hijos con sus deberes, planeado nuestro futuro. El sobre en su bolsillo bien podría haber sido una bomba de tiempo.
Jordan, dijo finalmente, necesitamos hablar. Lo miré, realmente lo miré por primera vez en meses. ¿Cuándo se había vuelto tan extraño? Cuando el hombre al que había amado lo suficiente como para construir una vida con él se había convertido en alguien que podía devastar a su familia por un postre y un pastel. No, dije simplemente, levantándome y empezando a apilar los platos. Realmente no. Esa noche, me acosté temprano y cerré la puerta del dormitorio con llave. Podía oír a Taylor deambulando abajo, probablemente tratando de reunir el valor para abrir el sobre. Que deambulara. Que se preguntara. Dormí mejor que en meses. La mañana después del Día de Acción de Gracias, me desperté en una casa vacía. Taylor se había ido antes del amanecer, probablemente para evitar enfrentarse al sobre que aún le quemaba un agujero en el bolsillo de la chaqueta. Preparé café en la silenciosa cocina, observando el vapor ascender de mi taza mientras los recuerdos que había estado reprimiendo durante meses finalmente salían a la superficie. Había comenzado en marzo, un martes tan ordinario, cuando todo comenzó a desmoronarse, aunque yo no lo sabía entonces. Taylor llegó a casa con 3 horas de retraso, el cuello de su camisa ligeramente arrugado, alegando que la reunión con el cliente se había extendido. Yo le había calentado la cena en el microondas, le pregunté por su día, escuché sus cansadas respuestas, la esposa perfecta y confiada. Pero algo no estaba bien. Quizás era la forma en que evitaba mis ojos, o cómo se duchaba inmediatamente en lugar de desplomarse en el sofá como de costumbre. Pequeñas cosas, diminutas fracturas en nuestra rutina que yo explicaba porque la alternativa era demasiado aterradora de considerar. Las noches en vela se convirtieron en un patrón. Gran presentación mañana, decía, cogiendo su maletín. No me esperes. Yo me quedaba en la cama, escuchando su coche en la entrada, mirando el reloj mientras la medianoche se convertía en la 1 de la madrugada, luego en las 2. Cuando preguntaba por las largas horas, él suspiraba pesadamente, haciéndome sentir culpable por cuestionar su dedicación a mantener a nuestra familia. Abril trajo los planes cancelados. Nuestra reserva para la cena de aniversario en Salaurón, el restaurante donde me había propuesto matrimonio 24 años antes, se pospuso debido a una crisis de cliente de emergencia. Las entradas para el teatro que Fight nos había regalado por mi cumpleaños quedaron sin usar cuando Taylor tuvo que volar de repente a Denver. Cada decepción venía acompañada de elaboradas disculpas y promesas de compensármelo más tarde. Ese más tarde nunca llegó. Holly Morrison apareció por primera vez como un nombre en una conversación casual. Holly, de contabilidad, cree que deberíamos reestructurar los informes trimestrales. Holly sugirió un nuevo sistema de software para el seguimiento de clientes. Solo otra colega en la creciente firma de Taylor, alguien cuya opinión valoraba profesionalmente. Luego, empecé a verla en su teléfono. La primera foto era bastante inocente. Una foto de grupo de la fiesta de Navidad de la oficina a la que yo no había ido por la gripe. Holly era rubia, menuda, de pie lo suficientemente cerca de Taylor como para llamar mi atención. Tenía el tipo de cara brillante y sin arrugas que hablaba de alguien al menos 10 años más joven que mis 47. Pero fue la segunda foto la que me revolvió el estómago. Taylor y Holly en lo que parecía una cafetería. Sus 3 hijos pequeños apiñados alrededor de ellos. Ella se reía de algo que él había dicho, su mano posada en su brazo mientras una niña pequeña con coletas se sentaba en su regazo como si perteneciera allí. La encontré por accidente, mientras revisaba su teléfono para ver el clima cuando el mío se estaba cargando. La foto estaba fechada 2 semanas antes, un sábado en que Taylor había dicho que iba a jugar al golf con su amigo de la universidad, Marcus. ¿Quiénes son estos niños?, le pregunté esa noche, mostrándole la pantalla. Mi voz era tranquila, curiosa, dándole todas las oportunidades para que se explicara. Taylor apenas miró el teléfono antes de lanzarse a su respuesta. Ah, es Holly del trabajo. Está pasando por un divorcio complicado. Necesitaba a alguien con quien hablar. Esos son sus hijos. Lindos, ¿verdad? Pobres, realmente están luchando con la separación de sus padres. La explicación fue suave, ensayada, pronunciada con la cantidad justa de preocupación por la ficticia situación de Holly. Pero noté cómo tomó su teléfono inmediatamente, cómo su pulgar se movió para borrar la foto sin pensar. ¿La estás ayudando con su divorcio?, presioné suavemente. Alguien tiene que hacerlo.
Su tono llevaba ese dejo de rectitud que significaba que la conversación había terminado. Ella no tiene muchos amigos, Jordan. A veces la gente solo necesita apoyo en momentos difíciles. Quería creerle, desesperadamente. Así que reprimí la sensación de náuseas en mi estómago y elegí la confianza sobre la sospecha. Después de todo, este era Taylor, mi Taylor, quien me traía café a la cama cada domingo por la mañana y recordaba comprar mi vino favorito de camino a casa del trabajo. Pero las llamadas telefónicas comenzaron a ser más difíciles de ignorar. El nombre de Holly se iluminaba en su pantalla durante la cena, durante nuestro café matutino, incluso durante la ceremonia de graduación de Hunter. Taylor la miraba, fruncía el ceño y dejaba que fuera al buzón de voz. Está pasando un mal momento, explicaba. Probablemente necesita consejos sobre la batalla por la custodia. La batalla por la custodia que, como descubrí más tarde, no existía porque Holly llevaba 3 años divorciada. Una tarde de julio, Faith llamó mientras Taylor estaba arriba, supuestamente trabajando. Estábamos charlando sobre sus prácticas de verano cuando mencionó haber visto a su padre en el parque cerca de su apartamento. Estaba con una mujer y sus hijos, dijo Faith casualmente. Jugando en los columpios, parecía una verdadera salida familiar. Casi fui a saludar, pero se veían, no sé, íntimos. Como si fuera a interrumpir algo privado. Mis manos se enfriaron. ¿Cómo era la mujer? Rubia, guapa, más joven que tú. Los niños eran adorables. 2 niños pequeños y una niña. Papá empujaba a la niña en el columpio y ella se reía a carcajadas. En realidad, era muy dulce. Pero la voz de Faith se apagó. ¿Pero qué, cariño? Fue extraño ver a papá con hijos de otras personas. Se veía tan natural con ellos, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Y la forma en que la mujer lo miraba. Faith hizo una pausa. Mamá, ¿está todo bien entre tú y papá? Mentí con suavidad, protegiendo tanto a mi hija como a mí misma. Todo está bien, cariño. Papá probablemente se encontró con su compañera de trabajo y sus hijos. Ya sabes cómo es con los niños. Pero después de colgar, me senté en el salón a oscuras durante horas. Las piezas de un rompecabezas que me había negado a ver finalmente encajaron. Las noches en vela, los planes cancelados, las constantes llamadas telefónicas, las fotos y ahora esto, mi marido jugando a la familia con los hijos de otra mujer mientras yo me sentaba en casa preguntándome dónde había ido mal nuestro matrimonio. Fue entonces cuando dejé de luchar por su atención y empecé a prestar atención en su lugar. Escuchaba cuando hablaba, notando las pequeñas inconsistencias en sus historias. Observaba su cara cuando sonaba su teléfono, reconociendo las diferentes expresiones que ponía para diferentes llamadas. Empecé a documentar los cambios en nuestras finanzas, las extracciones inexplicables, los cargos de tarjetas de crédito de restaurantes a los que nunca había ido, las misteriosas compras en efectivo que nunca tenían explicaciones. La palabra reducir apareció por primera vez en septiembre. Taylor la mencionó casualmente durante el desayuno, como si estuviera hablando del clima. El mercado inmobiliario está bastante caliente ahora mismo, dijo, sin levantar la vista de su tableta. Podría ser inteligente pensar en reducir el tamaño mientras podamos obtener el máximo beneficio por este lugar. Supe entonces, por la forma en que evitaba mis ojos, la cuidadosa informalidad de su tono, el momento de todo. No planeaba reducir con _migo_. Estaba planeando ampliar con otra persona. Pero Taylor había cometido un error crucial en toda su cuidadosa manipulación. Había asumido que yo seguiría siendo la esposa pasiva y confiada que se tragaría cada mentira y aceptaría cada excusa. Pensó que me sentaría en silencio mientras él desmantelaba nuestra vida pieza por pieza. No tenía idea de que ya había concertado una cita con Clayton Richards, el mejor abogado de divorcios del estado. La oficina de Clayton Richards olía a cuero y a perfume caro, el tipo de lugar donde la gente poderosa venía a desmantelar sus vidas con precisión. Me senté frente a su escritorio de caoba, con las manos juntas, observándole revisar la carpeta que había traído, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, fotografías impresas de redes sociales. Evidencia de una vida vivida en paralelo a la mía. Señora Davidson, dijo Clayton, su cabello plateado reflejando la luz de la tarde que entraba por los ventanales del suelo al techo, tengo que preguntar, ¿está segura de que quiere proceder de esta manera? Asentí,
con la voz firme. Necesito protegerme a mí misma y a mis hijos. Mi esposo cree que soy ingenua. Prefiero que siga así hasta que esté lista. Lo que no le dije a Clayton fue cómo descubrí la presencia de Holly en las redes sociales. Irónicamente, fue Faith quien mencionó haber visto publicaciones de alguien en la empresa de su padre. La compañera de trabajo de papá siempre publica estas fotos familiares tan lindas, me había dicho durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales. Me hace extrañar ser pequeña. El nombre de Holly Morrison se me quedó grabado hasta que la curiosidad finalmente me venció. Una tarde, mientras Taylor trabajaba hasta tarde, o eso decía, la busqué en línea. Lo que encontré hizo que mi café se enfriara en mis manos. Holly no solo publicaba fotos familiares. Estaba creando una narrativa, fotos de sus hijos en parques que yo reconocía, restaurantes que Taylor había mencionado visitar para almuerzos de trabajo, incluso la heladería donde la había llevado a Hunter y Faith cuando eran pequeños. Pero fueron los pies de foto lo que realmente me hirió. Aventuras diurnas con mis personas favoritas, había escrito debajo de una foto de su hija en el mismo columpio donde Taylor había empujado a Faith 20 años antes. La niña se reía, sus coletas rubias volando, mientras las manos de un hombre, manos que reconocería en cualquier lugar, la sostenían por detrás. Otra publicación mostraba a sus hijos construyendo castillos de arena en la playa. Enseñándoles que los nuevos comienzos pueden ser hermosos, decía el pie de foto. Publicado el mismo fin de semana que Taylor me había dicho que asistiría a un retiro de trabajo obligatorio. En el fondo, apenas visible pero inconfundible, estaba la distintiva camisa polo azul de Taylor. La publicación más devastadora llegó en octubre. Una acogedora escena de cena en lo que parecía el apartamento de Holly. Velas parpadeando en una pequeña mesa. Sus hijos, con pijamas a juego, rodeaban a un hombre cuyo rostro estaba cuidadosamente recortado del encuadre. El pie de foto decía, agradecida por el hombre que les muestra a mis bebés cómo es el amor verdadero. Algunas personas llegan a tu vida y te hacen darte cuenta de lo que te has estado perdiendo. 37 me gusta. 12 comentarios de amigos y familiares celebrando su felicidad, felicitándola por encontrar a alguien especial. Me quedé mirando la pantalla de mi portátil hasta que me ardieron los ojos, preguntándome cuántas de estas personas sabían que su alguien especial estaba casado. Pero fue la evidencia financiera lo que realmente reveló el alcance del engaño de Taylor. Mientras nuestras propias tarjetas de crédito estaban al máximo y las facturas se acumulaban sin pagar, aparecieron cargos misteriosos en extractos que nunca había visto antes, una cuenta conjunta que descubrí puramente por accidente cuando llegó correo a nuestra dirección para señor y señora Ted Davidson. Excepto que la señora no era yo. Abrí ese sobre con manos temblorosas, encontrando extractos de una tarjeta de crédito que nunca había firmado a nombre de Taylor y Holly Morrison. Los cargos pintaban un cuadro de felicidad doméstica, supermercados, jugueterías, tiendas de ropa infantil. $600 en un lugar llamado Little Dreamers Furniture, probablemente literas para sus hijos. $400 en Princess Palace Boutique, sin duda para su hija. Mientras tanto, el pago de nuestra hipoteca se había retrasado 2 veces, y yo había tenido que usar mis propios ahorros para cubrir la factura de la electricidad cuando Taylor afirmó que su depósito directo se había retrasado. El descubrimiento más doloroso llegó cuando encontré recibos en el bolsillo de la chaqueta de Taylor. No sospechosos por sí solos, solo compras cotidianas de Target y CVS. Pero los artículos contaban una historia que me rompió el corazón, Tylenol para niños, curitas de personajes con princesas y superhéroes, libros de cuentos para dormir, incluso un recibo de un pastel de cumpleaños con feliz cuarto cumpleaños, y Liz. Escrito con glaseado rosa. Él estaba viviendo una vida de padre completa con los hijos de Holly, mientras sus propios hijos adultos se preguntaban por qué parecía tan distante durante las llamadas familiares. Empecé a documentar todo, capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, copias de estados financieros, fotografías de recibos. No porque quisiera lastimarlo, sino porque Clayton me había advertido que hombres como Taylor, exitosos, encantadores, bien relacionados, a menudo intentaban reescribir la historia durante los procedimientos de divorcio. Él alegará que el dinero era para gastos comerciales legítimos, había explicado Clayton durante nuestra segunda reunión. Dirá que las publicaciones en redes sociales se malinterpretaron, que solo estaba siendo amable con una colega que pasaba por un mal momento. Los hombres en su posición son muy buenos controlando las narrativas.
Lo guardé todo en una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad, en algún lugar donde Taylor nunca pensaría mirar. Cada viernes, hacía mis depósitos semanales, añadiendo nuevas pruebas al creciente montón. Se sentía como prepararse para la guerra, que supongo que lo era. El punto de quiebre llegó en nuestro aniversario, el 15 de octubre. Una fecha que una vez significó cenas románticas y regalos pensados, largas caminatas y promesas susurradas sobre envejecer juntos. Había hecho reservas en Salaurón con 6 semanas de antelación, confirmando 2 veces para asegurarme de que todo fuera perfecto. A las 5, me estaba poniendo el vestido negro que Taylor una vez dijo que me hacía lucir deslumbrante. A las 5:30, me estaba maquillando por última vez. A las 6, estaba de pie junto a la puerta principal con mis tacones y abrigo, las llaves del coche en la mano. La llamada de Taylor llegó a las 6:15. Jordan, lo siento mucho, pero Holly tiene una emergencia. Un completo colapso por la situación de la custodia. No puedo dejarla sola con los niños en este estado. ¿Podemos posponerlo? ¿Quizás este fin de semana? Me quedé en nuestra entrada, mirándome en el espejo, vestida para ir a ninguna parte, casada con un hombre que estaba en otro lugar haciendo de héroe ante la crisis de otra mujer. La mujer cuya existencia él había negado una vez, cuya relación con él había minimizado, cuyos hijos ahora eran más importantes que su esposa de 23 años. Por supuesto, le dije, mi voz tranquila como el cristal. Las emergencias familiares son lo primero. Después de colgar, no me quité el vestido. En lugar de eso, conduje hasta Salaurón sola, me senté en nuestra mesa para 2 y disfruté de la botella de vino más cara del menú. El personal fue amable, fingiendo no darse cuenta de que la mujer que celebraba su aniversario cenaba sola. Esa noche, mientras Taylor presumiblemente consolaba a Holly por su conveniente colapso, llamé a Clayton desde mi coche en el estacionamiento del restaurante. Es hora, le dije simplemente. A la mañana siguiente, mientras Taylor dormía, exhausto por su noche de apoyo emocional, me reuní con Clayton y su equipo. Pasamos 4 horas elaborando una estrategia que protegería mis intereses mientras mantenía a Taylor completamente ajeno a lo que se avecinaba. El elemento sorpresa es su mayor ventaja, había dicho Clayton. Hombres como su esposo operan desde una posición de control asumido. Hacen planes basándose en la creencia de que sus esposas permanecerán pasivas y predecibles. Pero yo ya no iba a ser predecible. La semana después de Acción de Gracias pasó arrastrándose como un animal herido. Taylor se movía por la casa como un fantasma, el sobre sin abrir parecía quemarle el bolsillo donde lo había metido. Lo observaba revisar su chaqueta, su maletín, el cajón de su mesita de noche. Siempre asegurándose de que seguía allí, nunca lo suficientemente valiente como para afrontar lo que había dentro. Yo seguía mi rutina normal con una calma casi zen, café por la mañana, recados por la tarde, noticias por la noche. Pero bajo la superficie, estaba eléctrica de anticipación. Cada vez que la mano de Taylor se movía hacia ese sobre, cada vez que empezaba a decir algo y luego se detenía, me sentía como un pianista esperando el momento perfecto para tocar la nota final. El jueves por la mañana, exactamente una semana después de que destrozara nuestra cena de Acción de Gracias familiar, estaba haciendo panqueques cuando oí pasos en las escaleras. Pasos pesados, deliberados, que hablaban de un hombre que por fin había reunido el valor para enfrentarse a su ajuste de cuentas. Taylor apareció en el umbral de la cocina, con el sobrecolor crema apretado en sus manos temblorosas como un arma que temía que explotara. Tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre. Claramente, no había dormido mucho. Jordan, dijo, con la voz ronca. ¿Qué es esto? Volteé un panqueque con facilidad, sin girarme. Ábrelo y descúbrelo. El sonido de papel rasgado llenó la cocina. Podía oírle desdoblar los documentos dentro. El crujido de papeleo oficial que lo cambiaría todo. Luego, llegó el silencio. Largo. Terrible. Silencio absoluto que se extendió entre nosotros como un abismo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Transferiste la escritura? Me di la vuelta lentamente, encontrando sus ojos por primera vez en días. Su rostro se había puesto completamente blanco, y sus manos temblaban tanto que los papeles traqueteaban. Hace 3 meses, dije conversacionalmente, como si estuviéramos hablando del clima.
Increíble la cantidad de papeleo que pasa desapercibido cuando estás ocupado jugando a la casita con la familia de otra persona. Me tendiste una trampa, las palabras salieron como un silbido, llenas de rabia e incredulidad. ¿Planeaste todo esto? Di un sorbo a mi café, saboreando el calor. Me protegí. Hay una diferencia. La casa, comenzó, luego se detuvo, su mente claramente repasando las implicaciones. Holly está esperando. Hemos estado planeando. Holly está esperando una casa que nunca fue tuya para regalar. Dejé mi taza con deliberada calma. Curioso cómo funciona eso. El teléfono de Taylor empezó a sonar. El nombre de Holly apareció en la pantalla y vi cómo el color se le escapaba por completo del rostro. Claramente, le había prometido algo que no podía cumplir. Y ahora la realidad llamaba. Contestó al cuarto timbrazo, con voz falsamente alegre. Hola, cariño. La voz de Holly era lo suficientemente aguda como para que yo pudiera escuchar cada palabra desde el otro lado de la cocina. Taylor, he estado pensando en el cronograma para la venta de la casa. Los niños están muy emocionados con sus nuevas habitaciones y quiero empezar a buscar muebles. ¿Cuándo crees que tendremos el papeleo firmado? Los ojos de Taylor se encontraron con los míos al otro lado de la cocina. Sonreí dulcemente y tomé otro sorbo de café. En realidad, Holly, ha habido una complicación. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Holly volvió a hablar, su voz había bajado a un susurro peligroso. ¿Qué tipo de complicación? Resulta que la casa ya no está técnicamente a mi nombre. ¿Qué quieres decir con que no está a tu nombre? Es tu casa. Taylor me miró impotente, como si yo pudiera de alguna manera rescatarlo del desastre que había creado. Me volví a mis panqueques, tarareando suavemente. Jordan transfirió la escritura, dijo finalmente, sin decírmelo. Me enteré hoy. La explosión que siguió fue espectacular. La voz de Holly alcanzó un tono que probablemente rompió algún cristal en el vecindario. Palabras como traicionado, manipulado y serpiente mentirosa llenaron la cocina. Y debo admitir que me impresionó su vocabulario. A ver si lo entiendo, dijo Holly, cuando su voz por fin volvió a un tono humano, me prometiste a mí y a mis hijos un hogar que en realidad nunca fue tuyo. Me hiciste creer que teníamos un futuro, cuando solo eras otro marido infiel sin un plan real. La línea se cortó. Taylor se quedó mirando su teléfono como si lo hubiera mordido, luego lentamente me miró. Colgó. Sorprendente, dije secamente. ¿Quién podría haber predicho que una mujer que busca seguridad financiera podría perder interés cuando el dinero desaparece? Su teléfono zumbó con un mensaje de texto, luego otro y otro. No pude ver la pantalla, pero la cara de Taylor me dijo todo lo que necesitaba saber sobre los últimos pensamientos de Holly sobre su relación. 23 años, dijo de repente, con la voz quebrada. 23 años de matrimonio, y lo destruyes todo con papeleo. Me volví para mirarlo de frente, y por primera vez desde que empezó todo este lío, dejé que mi enfado se mostrara. ¿Yo lo destruí? ¿Yo destruí nuestro matrimonio? Dejé la espátula con la fuerza suficiente para hacerle estremecer. Te paraste en nuestro comedor, delante de nuestros hijos, y anunciaste tus planes de vender nuestra casa para la conveniencia de tu novia. Pero de alguna manera, yo soy la que destruyó nuestro matrimonio. Podrías haber hablado conmigo. Las palabras salieron afiladas como cristales rotos. Entre tus noches tarde en el trabajo y tus llamadas de emergencia de Holly, entre tus mentiras sobre partidos de golf y tus tarjetas de crédito secretas, exactamente cuando se suponía que iba a tener esta conversación con el extraño que llevaba la cara de mi marido. Taylor intentó llamar a Hunter y Fight esa tarde. Lo observé pasear por la sala, dejando mensaje tras mensaje de voz que quedaron sin respuesta. Cuando Hunter finalmente contestó a la cuarta llamada, su conversación duró exactamente 30 segundos. Estamos con mamá, dijo Hunter, su voz se escuchó claramente a través del altavoz. Tomaste tu decisión en la cena de acción de gracias. Nosotros hemos tomado la nuestra. La respuesta de Fight fue aún más breve cuando Taylor la contactó esa tarde. No me vuelvas a llamar hasta que estés listo para pedirle disculpas a mamá. Y me refiero a disculpas de verdad, no a ese lenguaje corporativo falso que has estado usando. Para el sábado,
Yo estaba organizando mi club de lectura en la cocina que Taylor una vez había planeado entregar a Holly. 8 mujeres se reunieron alrededor de la isla donde había dispuesto fruta fresca, croissants y el tipo de café caro que había estado racionando porque nuestras finanzas eran ajustadas. La risa que llenaba el espacio se sentía diferente de lo que había sido en meses. Más ligera. Jordan, te ves tan relajada últimamente, comentó mi amiga Margaret, buscando otra fresa. Prácticamente resplandeces. Miré a las mujeres que habían sido mis amigas durante años, sentadas en la casa que había protegido, disfrutando de la vida que había luchado por preservar. Siento que finalmente he dejado de contener la respiración, dije. Y por primera vez en meses, eso era completamente cierto. Los papeles del divorcio llegaron un martes de febrero, entregados por un mensajero que parecía disculparse por interrumpir mi café matutino. Los firmé con manos firmes, notando cómo Taylor había sido el primero en presentar la demanda, su último intento de controlar una narrativa que ya se le había escapado como el agua entre los dedos. Clayton me había advertido que esto sucedería. Los hombres como Taylor necesitan sentir que están dirigiendo el proceso, me había explicado durante una de nuestras sesiones de estrategia. Que él presente la demanda. Que crea que está tomando el control. Mientras tanto, nosotros estaremos 3 pasos por delante con nuestra contrademanda. Dejé los papeles en la encimera de la cocina sin abrirlos. Ya habría tiempo para revisar la versión de Taylor sobre la disolución de nuestro matrimonio más tarde. Por ahora, tenía una vida que reconstruir y, sorprendentemente, se sentía más ligera cada día que pasaba. Taylor se había mudado en enero, llevando solo su ropa y dejando atrás 23 años de recuerdos compartidos como si fueran posesiones de otra persona. Alquiló un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, no la casa espaciosa que le había prometido a Holly, pero algo que serviría mientras se reagrupaba. Me enteré por Fight que Holly le había dado un ultimátum después de su ruptura, demostrar que podía proporcionar la estabilidad que ella necesitaba o perderla permanentemente. Aparentemente, él había elegido luchar por ella. La primavera trajo un desarrollo inesperado. Fight me llamó una soleada mañana de abril, su voz burbujeante con una noticia que me heló la sangre. Mamá, no vas a creer esto, dijo. Papá se casa de nuevo con Holly en junio. Casi se me cae la taza de café. ¿Ya se casó de nuevo? Ya sé, ¿verdad? El divorcio ni siquiera es definitivo todavía. Pero aparentemente Holly lo perdonó después de que él prometiera que intentarían tener un bebé juntos. Ella quiere darles un hermanito a sus hijos, y papá está totalmente de acuerdo. Un bebé. A los 51. Taylor planeaba comenzar de nuevo por completo, borrar a su primera familia y construir una nueva con una mujer 20 años más joven. La audacia era impresionante. ¿Estás invitada?, pregunté con cautela. La risa de Fight fue amarga. Los dos estábamos invitados, Hunter y yo. Papá envió invitaciones formales, como si fuéramos parientes lejanos en lugar de sus hijos. Hunter tiró la suya a la basura, pero estoy pensando en ir, solo para ver el espectáculo. Después de colgar, me senté en mi jardín durante un largo rato, procesando este último giro. Taylor no solo estaba siguiendo adelante. Estaba reescribiendo toda su identidad. El hombre que se había quejado de cambiar pañales cuando nuestros hijos eran bebés ahora prometía hacerlo todo de nuevo. Pero algo me inquietaba. Holly tenía 32 años, lo suficientemente joven como para tener más hijos. ¿Pero por qué estaba tan concentrada en quedar embarazada inmediatamente? La urgencia se sentía desesperada, como si estuviera tratando de atar a Taylor con lazos biológicos antes de que pudiera cambiar de opinión de nuevo. La respuesta llegó en mayo, a través de una conversación que no debía escuchar. Estaba en el supermercado cuando vi a Holly en la sección de farmacia, hablando por teléfono en tonos bajos y enfadados. Me agaché detrás del expositor de vitaminas, no orgullosa de mi intromisión, pero incapaz de resistir. El acuerdo de custodia lo exige, decía ella. Si quiero reubicar a los niños fuera del estado, su padre necesita pruebas de que mi nuevo esposo puede mantener a hijos adicionales. Es una cláusula arcaica sobre planificación familiar y estabilidad financiera. Mi corazón comenzó a acelerarse. Una prueba de fertilidad. Holly necesitaba que Taylor demostrara que podía tener hijos como parte de su acuerdo de custodia. Pero lo que Holly no sabía, lo que el propio Taylor había olvidado en su neblina de crisis de mediana edad,
era el secreto que había enterrado 24 años antes. Esa noche hice una llamada que había estado evitando durante meses. Doctor Martínez, soy Jordan Davidson. Necesito preguntarle algo confidencial sobre el historial médico de mi esposo. El doctor Martínez había sido nuestro médico de familia durante más de 2 décadas. Había asistido el parto de mis 2 hijos, tratado la presión arterial alta de Taylor y conocía secretos de nuestra familia que se remontaban a años. Jordan, dijo cordialmente, ¿cómo puedo ayudarte? Taylor se va a volver a casar. Su nueva esposa quiere tener hijos. Necesito saber, ¿recuerda los resultados de esa prueba de fertilidad que se hizo después del nacimiento de Fait? El silencio al otro lado se prolongó tanto que pensé que se había desconectado. Jordan, dijo finalmente el doctor Martínez, esa información es confidencial. No puedo discutir el historial médico de un paciente, ni siquiera con un cónyuge. Pero hipotéticamente, presioné, si alguien solicitara una copia de esos resultados de pruebas antiguas por motivos legales, seguirían en el archivo. Otra pausa. Hipotéticamente, los registros médicos se mantienen durante 30 años. Y hipotéticamente, si alguien con capacidad legal solicitara esos registros como parte de un proceso de divorcio, dejó la frase en el aire. Lo entendí perfectamente. A la mañana siguiente, llamé a Clayton con una petición especial. En una semana, el historial médico completo de Taylor fue citado como parte de nuestro proceso de divorcio. Enterrado en 24 años de chequeos rutinarios y registros de recetas, había un único resultado de prueba que Taylor le había pedido al doctor Martínez que mantuviera confidencial en ese momento. La ironía era poética. Después del difícil nacimiento de Fait, Taylor se había hecho la prueba en secreto porque le preocupaba tener más hijos. Los resultados habían mostrado una fertilidad gravemente comprometida. No imposible, pero poco probable sin intervención médica. Nunca me lo había dicho, eligiendo en cambio dejarme culparme por nuestra incapacidad de tener más hijos después de Fait. Ahora, 24 años después, ese mismo resultado de prueba estaba a punto de descarrilar sus planes de felicidad doméstica con Holly. El equipo de Clayton organizó la entrega de los expedientes médicos a Taylor el día de su boda. No por crueldad, sino porque el momento encajaba perfectamente con la audiencia de custodia de Holly, que estaba programada para el lunes siguiente. Ella necesitaría esos resultados de fertilidad como prueba para el tribunal. Pasé esa mañana de sábado en mi jardín, plantando rosas donde solían estar los palos de golf de Taylor en el garaje. La ironía no se me escapaba. Estaba literalmente floreciendo donde él una vez había ocupado espacio. Mi teléfono sonó a las 4:30. El número de Fait. Mamá, dijo, con la voz tensa por la risa contenida. No vas a creer lo que acaba de pasar. Pruébame. La boda se canceló. Holly descubrió que papá no puede tener hijos. Al parecer, abrió unos expedientes médicos que le entregaron esta mañana, los leyó mientras la peinaban, y cuando papá llegó al lugar, ella ya se había ido de la ciudad con sus hijos. Cerré los ojos, sintiendo el cálido sol en mi cara. Eso es lamentable. Mamá, dijo Fait sospechosamente, no sabrás nada de esos expedientes médicos, ¿verdad? El historial médico de tu padre es asunto suyo, le dije con sinceridad. Si él decidió no compartir información importante con su prometida, eso es entre ellos. Esa noche, me senté en mi porche con Hunter y Fait, compartiendo una botella de vino y viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de victoria. Taylor estaba en algún lugar de la ciudad, probablemente sentado en un salón de banquetes vacío, rodeado de centros de mesa que nadie vería y de un futuro que se había evaporado como la niebla matutina. Mientras tanto, nosotros estábamos exactamente donde debíamos estar, en la casa que él intentó regalar, construyendo nuevos recuerdos sobre los cimientos de los antiguos, demostrando que a veces la mejor venganza es simplemente negarse a dejar que las elecciones de otra persona destruyan tu felicidad. El karma, había aprendido, no siempre llega cuando lo esperas, pero cuando lo hace, tiene una sincronización perfecta. Las hojas de otoño apenas empezaban a cambiar de color cuando recibí la invitación en mi buzón. Cartulina color crema, letra elegante, el tipo de anuncio formal que hablaba de nuevos comienzos y de una planificación cuidadosa. La fiesta de compromiso de Hunter, programada para el primer fin de semana de noviembre en el club de campo donde había aprendido a nadar de niño. Pasé los dedos por las letras en relieve, sonriendo al ver cómo la vida había cerrado un círculo completo.
Mi hijo había encontrado el amor con Sarah, una brillante arquitecta que lo hacía reír de una manera que no había oído desde que era adolescente. Llevaban saliendo 2 años, pero algo en este último año había solidificado su relación de una manera que hablaba de permanencia y de una verdadera sociedad. Faith también prosperaba. Se había graduado summa cum laude y había conseguido un puesto en una prestigiosa firma de abogados ambientales en Seattle. Su voz durante nuestras llamadas semanales transmitía una confianza que antes no había existido, como si verme reconstruir mi vida le hubiera dado permiso para soñar más grande para la suya. La casa se había convertido verdaderamente en mía, de una manera que iba más allá de los documentos legales. Había repintado la sala de estar en un suave verde salvia, colgado obras de arte que había elegido sin consultar la opinión de nadie más, y convertido la antigua oficina de Taylor en un rincón de lectura lleno de plantas y luz natural. El espacio respiraba diferente ahora, sin la carga de la pretensión y los resentimientos ocultos. Mi rutina matutina había evolucionado hacia algo que realmente esperaba con ansias: café en el porche trasero, 20 minutos de yoga en la terraza acristalada, y luego lo que el día trajera, sin la constante corriente subterránea de tensión que había definido los últimos años de mi matrimonio. Algunas mañanas trabajaba en el jardín, otras pintaba acuarelas que nunca colgarían en galerías, pero que me daban una tranquila satisfacción. Los miércoles, me ofrecía como voluntaria en el refugio para mujeres del centro, ayudando a otras mujeres a navegar por las complejidades legales de empezar de nuevo. Clayton se había convertido en algo más que mi abogado. Se había convertido en un amigo cuya sabiduría se extendía mucho más allá de la estrategia legal. Nuestra relación profesional había terminado cuando el divorcio se finalizó hace 6 meses, pero aún nos reuníamos ocasionalmente para tomar café y hablar de libros o política local. Él nunca se había vuelto a casar después de su propio divorcio 15 años antes. Y aunque ninguno de los dos había abordado el tema de algo más allá de la amistad, había una facilidad entre nosotros que se sentía como una posibilidad. La historia de Taylor había tomado una trayectoria diferente. Después de la partida de Holly, había caído en una espiral de formas que, en otro momento, me habrían preocupado. Perdió su trabajo 3 meses después de la debacle de la boda, oficialmente debido a una reestructuración, pero todos sabían que su reputación de confiabilidad se había hecho pedazos junto con su vida personal. Sus intentos de reconstruir con Holly habían fracasado estrepitosamente cuando ella se mudó a Arizona con sus hijos y un nuevo novio, sin dejar dirección de reenvío. Me había enterado por Hunter que Taylor ahora trabajaba como consultor freelance, vivía en un apartamento estudio y conducía un sedán de 10 años. El hombre que una vez había dirigido salas de juntas y planeado el futuro de otras personas estaba aprendiendo lo que significaba empezar de nuevo a los 52 años, con nada más que su orgullo. E incluso eso estaba dañado. Pero lo más sorprendente había ocurrido el mes pasado. Taylor me había llamado directamente por primera vez desde el divorcio. Su voz, más pequeña de lo que nunca la había oído. Jordan, había dicho, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito saber, ¿estarás en la fiesta de compromiso de Hunter? La pregunta me tomó por sorpresa. Por supuesto que sí. ¿Es mi hijo? Yo también quiero ir, pero no lo haré si te incomoda. Sé que he perdido el derecho a ocupar un espacio en las celebraciones de nuestros hijos, pero me gustaría intentar reconstruir algún tipo de relación con ellos, si es posible. Me senté en mi cocina, mirando el jardín donde solían estar los palos de golf de Taylor, considerando mi respuesta. La mujer que había sido un año atrás podría haber aprovechado esta oportunidad para asestar un último golpe, para recordarle todo lo que había sacrificado por 8 meses de fantasía de mediana edad. Pero la mujer en la que me había convertido entendía que mi paz no requería su continuo sufrimiento. Taylor, le dije finalmente, Hunter y Faith son adultos. Sus relaciones contigo son su elección. Pero yo no seré la razón por la que no puedas intentar reparar lo que rompiste con ellos. La fiesta de compromiso llegó con un clima de octubre perfecto, aire fresco, cielo azul brillante, el tipo de día que hacía que todo pareciera posible. Elegí un vestido azul marino que me hacía sentir segura sin esforzarme demasiado, lo combiné con los pendientes de perlas que me había dado mi madre y conduje hasta el club de campo con las ventanillas bajadas y la música sonando. Hunter lucía radiante con su traje de carbón, Sarah resplandecía a su lado con un vestido color champán. Se movían entre la multitud como personas que realmente disfrutaban de la compañía del otro, deteniéndose a hablar con amigos y familiares que se habían reunido para celebrar su futuro juntos. Taylor llegó a mitad de la hora del cóctel, con aspecto inseguro mientras se paraba en la puerta escaneando la sala.
Había perdido peso y su cabello tenía más canas de las que recordaba, pero se había vestido cuidadosamente para la ocasión. Cuando Hunter lo vio, observé el rostro de mi hijo con atención, tratando de medir su reacción. Lo que vi me sorprendió. No perdón, exactamente, pero algo más suave que la ira que había definido su relación durante el último año. Hunter se acercó a su padre con Sarah a su lado y hablaron en voz baja durante varios minutos antes de que Hunter presentara a Sarah al hombre que se había perdido tanto de su noviazgo. Fight se unió a ellos unos minutos después y yo observé desde el otro lado de la sala cómo mis hijos tomaban sus propias decisiones sobre la redención y las segundas oportunidades. Fueron amables, pero no efusivos, educados, pero no cálidos. Taylor tendría que ganarse de nuevo su lugar en sus vidas, una conversación a la vez, y no había garantías de que lo lograría. A medida que la noche terminaba, me encontré de pie en la terraza, contemplando el campo de golf donde Taylor solía pasar las mañanas de los sábados. La ironía no se me escapaba. Yo estaba reclamando un espacio en un mundo que él había dominado, mientras él permanecía dentro intentando reconstruir los puentes que había quemado por alguien que en realidad nunca lo había conocido. Clayton apareció a mi lado con 2 copas de champán. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, considerando la pregunta. En serio, mejor que bien, de hecho. ¿Bien? ¿Realmente? ¿Genuinamente bien? Él sonrió. Te lo has ganado. Mirando la fiesta a través de los ventanales del suelo al techo, pude ver a Hunter y Sarah cortando su pastel de compromiso mientras Fight tomaba fotos, y Taylor se mantenía ligeramente apartado, incierto de su lugar pero agradecido de ser incluido en absoluto. Esta era mi nueva vida. No perfecta, pero honesta. No exenta de desafíos, pero construida sobre una base de mi propia elección. Había aprendido que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino la reconstrucción. No derribar a la persona que te hirió, sino construir algo mejor con las piezas que dejó atrás. La mujer que se había sentado en esa mesa de acción de gracias 11 meses atrás había tenido miedo de perderlo todo. La mujer de pie en esta terraza había descubierto que a veces perderlo todo es solo otra forma de decir que finalmente eres libre de elegir lo que viene después. Y lo que vino después se sentía como una posibilidad, extendiéndose tan lejos como el horizonte. Brillante de promesas y completamente mía. Si esta historia de dulce venganza te mantuvo al borde del asiento, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Jordan le entregó con calma a Taylor ese misterioso sobre en la cena de acción de gracias, sabiendo exactamente qué bomba contenía. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.